Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo en revisión 1041 diagonal 2019, que nos permite entender y reflexionar acerca del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, vinculado con cuestiones que tienen que ver con el derecho a la igualdad, que tienen que ver con el debido proceso, con la tutela del derecho al mínimo vital, el interés superior de los niños, en fin, un caso, ya verán, bien interesante, complejo también, porque hay un ingrediente de orden religioso que la sentencia analiza con mucho detalle y que también nos permite entender los alcances del Estado laico, tal como lo ordena la Constitución mexicana. Y para el comentario y análisis de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Yasmín Bonilla. Yasmín, qué gusto tenerte aquí, muy bienvenida. Gracias, Miguel, mucho gusto estar aquí de vuelta. Y también le doy la bienvenida a Paula Jimena Méndez. Paula, muy bienvenida igualmente. Gracias, Miguel. Y empezamos contigo, Paula. ¿Por qué no nos ayudas a entender el contexto fáctico? Se trata de un amparo en revisión y por tanto es muy relevante pues, tener una comprensión de los hechos a partir de los cuales se genera el litigio que posteriormente llega a conocimiento de la segunda sala del Tribunal Constitucional de México. Paula, si fueras tan amable. Gracias. Pues mira, los quejosos son un grupo de personas que formaban parte de una comunidad indígena, es la comunidad Huirárica o Huichol de Tuxpan de Bolaños en Jalisco. Ellos eran parte de esa comunidad y son expulsados de manera violenta. Ellos vienen diciendo que es debido a que se convirtieron a la religión de Testigos de Jehová. Entonces, de lo que resulta de los hechos que después se van analizando en el expediente, estas personas empezaron, estando todavía en la comunidad, empiezan a negarse a formar parte de algunas ceremonias, de tradiciones, de prácticas como por ejemplo el consumo de peyote, con base en que era contrario a la religión que ahora practicaban. Y pues después de varias amenazas de la comunidad, los acaban expulsando con violencia, en el sentido de que los sacan a la fuerza de sus casas, sacan a los niños a la fuerza de la escuela y los avientan por ahí cerca del Palacio Municipal y se van, ¿no? Entonces vienen ellos reclamando de parte de las autoridades tradicionales estos actos y además de las autoridades estatales reclaman que hayan permitido que se llevaran a cabo esos actos y que no los hayan restituido a su comunidad. Eh, ¿Por qué le reclaman esto a las autoridades estatales? Porque ellos ya habían acudido a las autoridades estatales de manera previa a hacerles ver que había un riesgo de que los expulsaran y ellos aducen que la autoridad estatal no hizo nada. De los informes de la autoridad, parece que la autoridad sí ya llevaba a cabo diferentes acciones, especialmente, bueno, habían intentado tener como diálogos con la comunidad indígena y además les habían ofrecido a estas personas varios servicios para garantizar su mínimo vital. Estas personas se habían negado a recibir esos apoyos por parte del Estado y habían preferido como recibir esos apoyos por parte de lo que ellos le llaman sus hermanos testigos de Jehová. Entonces se van al amparo y el juez de distrito le sobresee primero respecto a las autoridades tradicionales, porque dice que no son autoridades para efectos del juicio de amparo, y les niega respecto a las autoridades estatales. La razón que les da es que ellos ya no forman parte de la comunidad. O sea, básicamente les dice, tú ya no eres indígena, tú ya no puedes venir a reclamar estos derechos, porque si te expulsaron de la comunidad, eso te quita de tu ser indígena. Entonces se van en revisión y el colegiado establece que sí la autoridad tradicional es autoridad para efectos del juicio de amparo y nosotros atraemos el asunto. Entonces, básicamente esas son las circunstancias fácticas relevantes. Perfecto, muy bien, Paula. A ver, déjame ir contigo, Jazmín, para plantearte esto. A mí me da la impresión que, y ahorita vamos a analizar con detalle cada uno de los derechos que están involucrados y que la Corte analiza, obviamente, con mucho detenimiento en la sentencia,
Pero la llave de entrada, digamos, la pauta constitucional para comprender el asunto, tiene que ver con este derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, que fundamentalmente deriva de esa reforma de agosto del 2001, 14 de agosto del 2001, en materia indígena, precisamente, un conjunto de modificaciones a la Carta Magna. Empecemos por ahí, ayúdanos a entender este contexto y la existencia, tal vez, y te pido una opinión sobre esto, de dos sistemas jurídicos, digamos, un sistema jurídico genérico, pero también un sistema jurídico reconocido con plenitud a nivel constitucional en México para comunidades y pueblos indígenas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Jazmín, por favor? Fíjate que esto que dices, la verdad es que es sumamente relevante y además es la pauta para entender el asunto, ¿no? Más adelante creo que vamos a ver cuáles son precisamente las dificultades a las que se puede enfrentar la Corte al resolver este asunto, precisamente por la autodeterminación de los pueblos indígenas y esto que mencionas, ¿no? Que tienen su propio sistema jurídico, su sistema normativo, para decirlo en palabras con las que nosotros estamos familiarizados. Efectivamente, como tú mencionas muy bien, si nos ponemos a recordar ahí un poquito como de historia de México, en la reforma al artículo 2 constitucional viene de todos estos pactos que se hicieron cuando la entonces conocida como guerrilla del EZLN, ¿no? Entonces, después de todos los pactos que se hicieron, se centra en un reconocimiento le llamaré la autonomía e independencia de los pueblos indígenas y sobre todo una validación y una fortaleza y reconocimiento de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus creencias, de su cohesión como comunidad. Entonces, se crea un artículo 2 constitucional que reconoce que los pueblos indígenas pueden regirse por sus comunidades, por sus tradiciones, por sus usos y costumbres, y que todos los que no pertenecemos a esa comunidad no solo estamos obligados a respetar sus derechos, sino a reconocer que existen como comunidad autodeterminada. Y esto es bien relevante por algo que mencionaba, bueno, lo mencionó Paula hace un momento en los hechos, que incluso dio origen a disputas entre el juez y el colegiado, ¿no? Sobre saber si vamos a reconocer que las autoridades dentro de la comunidad, las propias autoridades internas, por así decirlo, si de verdad tienen o no el carácter de autoridad, ¿no? Para efectos del juicio de amparo, por supuesto. Entonces, porque una cosa es que el artículo 2 constitucional te diga, mira, tú tienes que reconocer que los pueblos indígenas tienen sus costumbres, sus regulaciones, pero una cosa es que tengamos como ¿cómo lo diré? Como la frasecita, ¿no? Es que hay que reconocer y hay que respetarlo. Y otra cosa es verdaderamente entender cómo trasciende esto, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros estamos más familiarizados con que autoridad es un policía, un secretario de Estado, un juez, ¿no? Como autoridades civiles con las que nosotros estamos más familiarizados y nos cuesta trabajo pensar que una asamblea dentro de una comunidad indígena pueda ser una autoridad que afecte derechos humanos o derechos fundamentales de personas dentro de la propia comunidad, ¿no? Entonces, un poco en razón de esto, bueno, el colegiado obviamente hace un estudio ahí diciendo bueno, la ley de amparo ahora ya permite el amparo contra particulares, pero pues que de hecho aquí estamos frente a autoridades dentro de la comunidad indígena y esto deriva precisamente de que la propia comunidad indígena tiene su estatuto, ¿no? Su estatuto de la comunidad que regula quiénes son sus autoridades, que establece cuáles son las obligaciones de las personas que forman parte de esa comunidad indígena, cuáles son los derechos, cuáles son, digamos, las normas de vida que tienen que seguir, las pautas que tienen que seguir, y una serie de principios que nos ayudan y que ayudan al final a la Corte a entender cómo se vive esta comunidad, ¿no? O sea, cómo entender cómo fluye el día a día y la relevancia de algunos aspectos dentro de la comunidad, como puede llegar a ser sus prácticas religiosas, sus prácticas culturales, sus prácticas ancestrales, sus rituales, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente,
la Constitución reconoce este derecho, ya lo mencionaba hace rato, está en el artículo 2 constitucional, y bueno, ya más adelante creo que habrá oportunidad incluso de platicar de la dificultad de cómo confrontar este derecho de libre autodeterminación cuando hay afectaciones a otro tipo de derechos, que también son humanos, ¿no? Precisamente porque en efecto el artículo 2 que acabas atinadamente de citar, pues también tiene límites a esta autodeterminación. No se puede asimilar a un concepto de soberanía nacional, por ejemplo, o alguna cuestión semejante. A ver, regreso contigo, Paula, para lo siguiente. En la sentencia hay un tratamiento que me pareció extraordinariamente original y también muy, como dirían en Colombia, muy juicioso, en el sentido de ser muy detenido, muy analítico. Yo diría de corte antropológico, es decir, hay un esfuerzo de la sala por entender a esta comunidad huichol, por entender su cosmovisión, por reflejar una serie de pautas que tal vez en una visión más occidental, por decirlo así, nos resultan ajenas. No son fáciles de comprender. Cito una parte en donde, en referencia al estatuto que mencionaba Jazmín, se dice que las autoridades que componen, digamos, los cuerpos directivos al interior de la comunidad son designadas a través de sueños. Ahí hay una mención a los sueños, etcétera. Y la Corte hace una aproximación, digamos, en una parte de la sentencia de corte antropológica, y ahí menciona algo que te quiero plantear, porque me parece que luego da para mucha reflexión, pero en términos generales, Paula, coméntanos sobre las indicaciones que la sentencia da en términos de la preservación cultural. Hay una mención o varias menciones de que, digamos, este régimen jurídico también tiende a ese objetivo y que es un objetivo razonable, noble, legítimo, por supuesto, que hay que perseguir. ¿Qué nos puedes decir al respecto si fueras tan amable? Mira, creo que una de las preocupaciones que tuvimos como al adentrarnos en este caso fue justamente reflejar una problemática que se da no solo en el tema de personas con discapacidad, sino en general de grupos vulnerables, en donde le ponemos un título a un grupo como por características que comparten y luego se nos olvida que hay diversidad dentro de ese mismo grupo. Y te digo, no solo pasa en las comunidades indígenas, pero es algo que pasa mucho. Entonces, creemos que todas las comunidades indígenas operan igual, funcionan igual y que por lo tanto, si entendemos una, entendemos todas las demás. Y entonces, con esta preocupación que teníamos de verdaderamente estudiar este asunto desde la perspectiva indígena, desde, digamos, al final íbamos a ser los últimos en decidir un conflicto que se dio al interior de una comunidad, entonces de respetar su sistema jurídico, respetar sus usos y costumbres. Entonces necesitábamos entender, como tú bien lo dijiste, la cosmovisión de esta comunidad y no tratarla simplemente con el título de comunidad indígena, asumiendo que conocíamos todo de ella. Y otra preocupación que teníamos también es que en el peso, o sea, en la ponderación que se hace de los derechos, resulta muy relevante el cómo esta comunidad vive la cultura y religiosidad. Entonces, parte de lo que decimos en la sentencia es, no es lo mismo una comunidad que igual y sigue siendo comunidad indígena, pero está más occidentalizada, por así decirlo, tal vez practica ya la religión católica, claro, con sus asegúnes y mezclas, ¿no? Pero eso es muy distinto a cuando es una comunidad que sigue preservando cuestiones más tradicionales del cuidado de la tierra, de los dioses aztecas, de los dioses mayas, de los dioses, ¿no? Entonces, era muy importante para nosotros entender a cabalidad cómo funcionaba esta comunidad en específico, porque con base en eso íbamos a poder determinar qué tanto derecho tenían a excluir a otras personas por su religión de esa comunidad. Entonces, fue un esfuerzo grande porque, como lo dijo ya Jazmín, las autoridades no vinieron al juicio, ¿no? Y que creo que además es parte de comprender que es parte también de ser comunidad indígena, ¿no? O sea, tenemos que cuestionar también si nuestras maneras de notificarlos, de hacerles entender cuáles son sus obligaciones como autoridades en el juicio de amparo, son suficientes como para que ellos actúen como deben de actuar, ¿no? Procesalmente. Entonces, desde ahí fue como un poco complicado adentrarnos a entender a esta comunidad
Afortunadamente había mucha información pública al respecto y pues fue lo que nos percatamos es que era una comunidad muy tradicional, con mucho arraigo cultural, mucho arraigo religioso y pues de ahí la parte que dices, ¿no? De cómo opera el derecho a la autodeterminación en su vertiente cultural, ¿no? La libre determinación tiene varias vertientes y una que nos pareció muy importante destacar en este caso es su vertiente cultural y religiosa, porque lo que hace que una comunidad indígena sea comunidad indígena, pues por una parte es como su historia, sí, o sea, de dónde vienen, su historia precolonizadora, que tienen un territorio propio, que tienen formas de organizarse propias, pero también una parte importante es que tienen una cultura y a veces religiosidad particular que los distingue del resto de la población y que ellos quieren mantener como única, ¿no? O sea, ellos quieren mantener esa distinción. Por eso viene todo esto de, pues de la no asimilación, de no imponer patrones occidentales. Entonces, era muy importante, justamente por respetar este derecho a la libre determinación cultural y religiosa, entender esto y darle una importancia absoluta, porque creo que a veces se aminora, ¿no? O sea, creo que ese es el sentido de estas personas de permanecer como comunidad. Para ellos va más allá de, es que tengo una relación con la tierra. Para ellos, si su tierra se daña, se les está dañando el universo. Eso puede tener luego consecuencias en su vida o en lo que ellos piensan que sus dioses pueden o no pueden hacer. Entonces, entender eso creo que es importante desde el punto de vista del juzgador. Oye, y en este sentido, precisamente derivado de este comentario de Paula, te planteo, Jazmín, el papel que la propia comprensión del fenómeno religioso, la sentencia habla de creencias religiosas y espirituales, tiene para la comunidad, porque esto luego va a dar precisamente la pauta o es, digamos, el punto de toque a partir del cual se determina por la autoridad de la comunidad la expulsión de estas personas. ¿Qué papel juega, Jazmín, la religión? ¿Qué papel se le tiene que reconocer? Citando también, como lo hace la sentencia, que nuestra Constitución mexicana, en el artículo 40, define que México es una república laica. Hay un principio de laicidad importante como forma del Estado mexicano y cómo esto se proyecta al interior de estas comunidades. Qué nos puedes compartir al respecto, Jazmín, por favor? Aquí voy a rescatar un poquito algo de lo que decía Paula, ¿no? Entonces, lo primero es hacer un gran esfuerzo por entender a la comunidad. Lo primero que tenemos que entender como juzgadores es de todo el estudio antropológico social que se hace en la comunidad, como ya lo mencionabas, destacar cuáles son las notas relevantes para poder entender su cosmovisión en respeto de esta propia autodeterminación, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a jugar un poquito con libertad religiosa, autodeterminación de los pueblos indígenas, reconocimiento de su autonomía como comunidad y reconocimiento del carácter de autoridad de sus autoridades. Entonces, en el proyecto se hace un gran desarrollo no solo de la cosmovisión desde la visión antropológica, ¿no? Que habla mucho también de dónde está ubicado este pueblo, cómo se compone, pero dentro de esta misma cosmovisión se van introduciendo un poco normas de su estatuto comunal que reflejan que realmente, como lo decía Paula, la relevancia de la religiosidad y la espiritualidad está en un punto tan alto, y lo mencionabas tú, que incluso esta espiritualidad ayuda a decidir quiénes van a ser sus autoridades tradicionales, ¿no? Porque la propia comunidad tiene tres tipos de autoridades. Pero centrándonos en las autoridades que incluso son las que llevan a este juicio de amparo, que son las autoridades tradicionales, son los propios sueños, ¿no? Los sueños a las personas a los mayores, quienes les revelan quiénes van a poder formar parte de esta autoridad tradicional. Y entonces, en este estudio antropológico social que se hace en el proyecto, se revela la importancia que tiene para la comunidad que sus propios miembros, sus integrantes, respeten sus formas, sus usos, sus costumbres,
porque de no hacerlo, estas costumbres están tan arraigadas al centro de la comunidad, de no respetarlas, se corre el riesgo de que la comunidad, con el paso del tiempo, incluso desaparezca. Y entonces nos podríamos estar enfrentando a un problema de desaparición de un pueblo indígena por, por haber permitido que las prácticas, usos, costumbres, ritos ancestrales no se respeten tal cual su propio estatuto lo prevé. Entonces, esa es como la gran complejidad de este reconocimiento. Pues ahí está el desafío. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestras invitadas sobre el alcance y el contenido de este amparo en revisión, el 1041 diagonal 2019, y el caso de personas expulsadas de una comunidad, de un pueblo indígena, por su religión. Sobre esto vamos a seguir platicando. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir platicando en este su programa, ya lo dijo la Corte, sobre el amparo en revisión 1041 diagonal 2019 con nuestras invitadas. Y quiero ahora regresar contigo, Paula Jimena Méndez, para plantearte otra clave de comprensión del asunto y para tener claridad, incluso desde el punto de vista antropológico, de las cuestiones que la segunda sala tiene que abordar. Me refiero específicamente al derecho de propiedad. ¿Cómo el pueblo huichol, en este caso, entiende ese derecho de propiedad? Obviamente, en lo que ya ustedes mismas nos han platicado, en el contexto de la autodeterminación de los pueblos indígenas, porque no es el derecho de propiedad en abstracto el que podríamos citar del artículo 27 constitucional, etcétera. Es un derecho de propiedad que tiene algunas especificidades. Cuéntanos, Paula, por favor. Pues el derecho de propiedad en las comunidades indígenas está amparado por el artículo 27 constitucional y lo que reconoce es un modo de propiedad justamente comunal, ¿no? En donde las personas ocupan o tienen el usufructo de ciertos espacios dentro de la propia comunidad, pero quien es el propietario, por así decirlo, o a quien se le reconoce el derecho de propiedad, es a la comunidad en colectivo, no a una persona en lo particular. Entonces, ¿por qué resulta relevante en este caso? Porque justamente uno de los reclamos que vienen haciendo los quejosos es que al sacarlos de sus casas y de la comunidad, los están privando de su propiedad. Y lo que hace el proyecto, la sentencia es, en primer término, definir si de hecho se incide en el derecho de propiedad o no. Y al final lo que dice es, pues no, porque quien vive en una comunidad indígena, de alguna manera no está bajo el mismo régimen de propiedad que todos conocemos y no tiene los mismos derechos. La persona que habita una casa dentro de una comunidad no es dueña de esa casa. Quien es dueña de esa casa es pues, la comunidad en colectivo. ¿Y cómo se determina quién usa qué? Pues según lo que dicen los estatutos, ¿no? Entonces, como pudiste ver en la sentencia, se habla, por ejemplo, de cómo el estatuto, por varias conductas o obligaciones que no se cumplan, una de las pérdidas es que se pierde el derecho a usar la propiedad designada o la tierra designada y se les reubica, por ejemplo, en otro lugar, ¿no? Entonces, al final es la asamblea y el colectivo el que decide qué se hace con la propiedad. Y pues sí, en ese sentido, las personas en lo individual no gozan de la propiedad privada. Ahora, la sentencia es clara en el sentido de que esta visión comunal de la propiedad tiene amparo constitucional en México. En esa Sí, parte. sí, sí, se basa en el artículo 27 constitucional, que a la vez deriva en la ley agraria. La ley agraria tiene un capítulo que se refiere a la propiedad comunal, que es en donde normalmente se amparan las comunidades indígenas, algunas son ejidos, pero la mayoría están en ese apartado. Y sí, o sea, tiene sustento. Nuestra Constitución reconoce que existen esos grupos en donde no conocen y no quieren formar parte de un régimen privado de propiedad y más bien la tierra es de todos y de quien la trabaja y se la reparten según sus autoridades tradicionales indican. Correcto. Bueno, ahí hay un tema importante porque justamente pues de ahí viene uno de los puntos en donde los recurrentes dicen aquí pues hubo un abuso por parte de las autoridades tradicionales. Ahora, déjame plantearte lo siguiente, Jazmín.
Ya lo mencionábamos, pero creo que vale la pena detenernos con un poquito más de detalle. Hay una diferente apreciación entre el juez de distrito por un lado y el tribunal colegiado por otro, y también, por supuesto, en el marco de la sentencia, lo que afirma la segunda sala respecto al concepto de autoadscripción indígena, es decir, quiénes son los sujetos de todo este régimen jurídico del que venimos hablando, de la autodeterminación, de esta cosmovisión, de esta aproximación antropológica, pero con trascendencia jurídica. Y digamos, eh, los órganos que conocen antes del asunto, antes de que llegue a la corte, tienen esta duda. ¿Son indígenas? ¿No son indígenas? ¿Se salieron de la comunidad puede llevar a cabo este desconocimiento? ¿Qué pasa ahí? Hay jurisprudencia, ya desde antes se había establecido la Corte algunos criterios. Coméntanos, Jazmín, ¿cómo entender el tema de la autoadscripción si fueras tan amable? Sí, fíjate que aquí la sentencia hace un esfuerzo bastante importante, pero además, en mi opinión, muy concreto para no abundar, o sea, para no empezarnos a perder, y se distingue como en una visión interna y una externa, ¿no? Lo primero y que creo que es importante que incluso nosotros al interior del Poder Judicial lo tengamos claro. Una cosa es que yo me autoadscriba indígena porque yo me considero parte de una comunidad, y eso me da, digamos, como que me abre la llave de que en el amparo me apliquen ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, la suplencia de la queja, porque yo me reconozco como miembro de esa comunidad. Y bueno, al final de cuentas, estos quejosos habían nacido y crecido dentro de la comunidad y se habían arraigado a prácticas no solo religiosas, sino del desarrollo del trabajo, del desarrollo de la educación, reglas de convivencia, ¿no? Entonces, en el proyecto se hace como esta distinción entre una visión interna, ¿no? Desde la autoadscripción, que es el autorreconocimiento. Yo como persona me autorreconozco indígena, y una visión externa que tiene que ver más con la visión de si las manifestaciones de esa persona y su conducta y su participación dentro de la comunidad permite que la comunidad lo siga reconociendo como tal, ¿no? Entonces, aquí es bien importante porque justamente el debate de si hay o no transgresión de derechos fundamentales, que lo mencionaba Paula al inicio y tú también antes en el preámbulo, que se alegan violaciones a derecho a la propiedad, ¿no? Por ejemplo, al derecho a la igualdad, al derecho a la integridad personal. Hay varios derechos que se consideran o se estiman violados, pero para poder entender si esos derechos están o no transgredidos, es necesario primero verificar si vamos a ponerle palomita, los quejosos se autoadscribieron indígenas y eso permite que vengan al juicio de amparo y se les reconozca ese carácter y obtengamos algunos beneficios de la actuación judicial para los casos de justicia en que participan personas y comunidades indígenas, sí, pero ahora el problema es de fondo. Vamos a ver si el solo hecho de yo decir que soy indígena, ipso facto, me da derecho a considerar transgredidos derechos en relación con la comunidad. Con la comunidad, perdón. Y ahí es donde entra en juego el conocimiento antropológico de la propia comunidad, su manera de entender la propiedad, su manera de entender la religión, su manera de entender el poder que tienen las autoridades pues dentro de su dinamismo cotidiano, ¿no? Entonces, eso es, a mí me parece una de los elementos más valiosos de la sentencia, para quitarnos un poquito el chip de basta que me autoadscriba indígena para entonces considerarlo como indígena para todos los efectos y gozar de todos los beneficios. No, eso te abre la llave para que estés en el juicio de amparo y gozar, digamos, de algunos beneficios procesales. Pero ya en el fondo del asunto, ya en el contenido de los derechos que consideras alegado, es importante conocer si esa persona sigue formando parte de la comunidad a partir de las reglas, los usos y costumbres de la propia comunidad. Ahora, ¿no notas ahí, Jazmín, una tensión entre una perspectiva colectiva de los derechos de pueblos y comunidades y una perspectiva de derechos individuales? Porque, digamos, si seguimos considerando, incluso fíjate la palabra autoadscripción,
Pues ahí hay un sesgo claramente individual, tiene que ser de cada persona la autoadscripción, incluso para los efectos procesales que estás identificando con mucha claridad, que pueden ser en términos de tener una legitimación para suplencia a la queja, pero puede ser también para intérprete, para traductor, todo esto que la jurisprudencia de la Corte ha venido definiendo. Pero ¿no te parece que ahí hay una tensión, tal vez no resuelta, incluso más allá de este caso, entre esa lógica colectiva, comunal, del reconocimiento de autoridades indígenas y el concepto mismo de autoadscripción como calidad del sujeto que responde a una cosmovisión propia de esa persona, o en este caso 15 o 18, las personas que hubieran sido, pero ¿cómo apreciar esa especie de tensión? ¿Lo identificas, lo ubicas así o no? Es que justamente a mí me parece que es una de las grandes dificultades de este caso, ¿no? Eh, Creo que estamos muy acostumbrados o por lo menos, bueno, voy a hablar yo en lo particular. En mi experiencia de carrera judicial que he tenido, nunca nunca me había tocado analizar o ver un caso en el que tuviéramos estas características, ni siquiera en los casos de los sujetos del derecho agrario, porque en el caso de los ejidatarios, de los comuneros, normalmente están involucradas una autoridad responsable que es o el Registro Agrario Nacional, o autoridades agrarias. Y tratar de entender, creo que la parte más difícil es esta, tratar de entender con nuestros ojos y nuestra mente, digamos, de autoridades civiles, la diferencia que hay de las propias autoridades comunitarias, bueno, de la comunidad indígena, hace que se nos pierda un poquito o se nos vuelva un poquito más difícil tratar de entender, pues que son opuestos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo reconocer que él se autorreconoce indígena, se autoadscribe indígena, pero la comunidad no lo reconoce como tal? Pero es que lo primero que tenemos que entender es que en este caso en particular, y la sentencia lo dice, habrá pueblos indígenas que a lo mejor su punto de cohesión no sea la religiosidad, o no sea la espiritualidad, o no sea la propiedad común, o sea, común, ¿no? Habrá comunidades indígenas que su punto de unión podrá ser otro, pero en esta comunidad en particular, lo que las identifica, lo que les da identidad o el sentido de identidad y pertenencia a la comunidad, está basado en todas estas reglas. Entonces, justamente esta es la dificultad a la que se enfrenta la Corte en este asunto. Primero, tratar de entender cómo es posible que haya estas dos visiones o este paralelismo entre la individualidad, la personalidad de esta parte quejosa que está integrada por varias personas y la visión de la propia comunidad que te dice, si no respetas mi sentido de identidad y pertenencia, lo que nos mantiene juntos, no te puedo considerar parte de mi comunidad y estoy en mi derecho de no considerarte así porque el artículo 2 constitucional me lo permite. Entonces, sí, claro que hay una dificultad y creo que es justamente conforme vas avanzando en la sentencia donde te das cuenta de por qué es necesario tener en cuenta todos estos elementos para poder entender que es válido que una persona tenga una posición de decir yo me considero parte de esta comunidad y lo único que ya no tengo de ellos es su religión, pero yo sigo queriendo vivir ahí y quiero que mis hijos vayan a la escuela o quiero seguir gozando de las actividades de trabajo que yo hacía. Y otra cosa es que la comunidad te diga, pues es que a lo mejor tú crees que el hecho de que cambies de religión o no profeses, la que tenemos aquí en la comunidad, no nos afecta. Pero en realidad esto es lo que nos mantiene unidos. Entonces yo ya no te puedo considerar miembro de esta comunidad porque has dejado de pertenecer a ella. Ahí hay un tema, efectivamente, lo dices muy bien, Jazmín, hay un tema muy difícil, creo yo, porque incluso me acuerdo que la sentencia cita una de las pautas del propio estatuto donde dice, si una persona se casa con alguien que no sea de la comunidad, queda expulsada. Entonces ahí hay una tensión, ahí hay un problema que la Corte da cuenta de él en la sentencia. Y ahora te quiero preguntar precisamente, Paula, por uno de por una de las proyecciones de este tipo de dilemas y de este tipo de tensiones que tienen que ver con la igualdad. Los recurrentes estiman que se viola en su perjuicio el derecho de igualdad
y la Corte procede a analizar si es así o no es así. Cuéntanos qué dice en esta parte la Sí, sentencia, Paula, por favor. sí, antes quiero nada más decir algo de lo que estaban discutiendo, perdón. Es que Adelante. creo que no hay tal cual un conflicto, o al menos yo lo veo así, porque creo que tanto la Constitución como ambos tratados aplicables eh, reconocen dos tipos de derechos: derechos de corte individual, que tienes por el hecho de ser persona indígena, y derechos de tipo colectivo, que tienes por ser parte de una comunidad. Entonces, estas personas, imaginemos, en este caso, no quiere decir que dejan de tener su identidad indígena. O sea, ellos pueden seguir viniendo a juicio y decir, soy una persona indígena. Lo que ya no son miembros de la comunidad de Tuxpan de Bolaños. O sea, ya no pueden venir y reclamar cosas que son derechos colectivos, porque ya no son parte de la colectividad. Pero si van a un juicio penal y necesitan un traductor, siguen teniendo ese derecho individual. Entonces, creo que esa distinción, y creo que parte de lo que trató de hacer la sentencia es que el término de autoadscripción justamente se entendiera que es para efectos de la procedencia. O sea, ¿cómo sé yo si tú entras como indígena? No te voy a hacer un examen para ver si eres indígena o no voy a ir a preguntarle a una comunidad si eres parte de ellos. Eso tiene que ver con lo que cómo te identificas tú, ¿no? Que es distinto a qué derechos de esos individuales o colectivos te aplican, ¿no? Y viene justo a colación con lo que dices, porque, ¿qué pasa? Yo tengo derecho a tener la religión que yo quiera, ¿no? O sea, eso lo dice la Constitución, lo dicen varios tratados. Ahora, como parte de un colectivo, yo estoy asumiendo ciertas obligaciones de ese colectivo. Y en este caso, de la comunidad indígena. Y una de las obligaciones de la comunidad indígena es compartir las tradiciones. Ellos no le llaman religiosidad, pero la espiritualidad y las creencias que ellos tienen. Entonces, lo que dijimos en el proyecto y que quedó en la sentencia es, eh, en este aspecto, una comunidad indígena que tiene una religiosidad tan fuerte opera como si fuera una agrupación religiosa, en el sentido que si lo pensamos en una agrupación religiosa, nos quedaría muy claro que es obvio que pueden excluir a alguien que no comparta la religión, porque eso es lo que los hace ser un grupo, ¿no? Entonces, si yo quiero entrar a una iglesia musulmana y no soy, bueno, un templo musulmán y no soy musulmana, ellos tienen derecho a sacarme de ahí y nadie en su sano juicio les diría que están discriminándome por mi religión. Pues si te identificas como un grupo religioso, es claro que no puedes discriminar por religión, o sea, es parte de tu definición. Entonces, lo que dijimos es, cuando es una comunidad que tiene que parte de su sentido de ser comunidad es la religión, opera para este caso como si fuera un grupo religioso, porque es parte definitoria de lo que son. Entonces, resulta inmediato el que puedan excluir a gente que no comparte esa creencia. Y de esa manera no se puede alegar que se les está discriminando, porque no puedes querer ser parte de algo que definitoriamente eres distinto. Entonces, lo que decimos es no se incide en ese derecho, o sea, no te pueden estar violando tu derecho a la igualdad si ellos definitoriamente están diciendo somos un grupo porque creemos en esto y tú quieres introducirte diciendo no creo en esto. Es que ahí viene la mezcla entre la visión, digamos, de comunidad y de autoridad comunal con la vida religiosa y espiritual al interior Exactamente. de la propia. Es ahí, por eso el punto de partida de autodeterminación y de preservación cultural y la visión antropológica era muy importante como lo establecimos. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con la conversación con nuestras invitadas sobre este amparo en revisión, el 1041 diagonal 2019. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en la conversación sobre este amparo en revisión, el 1041 diagonal 2019 con nuestras invitadas. Y quiero regresar contigo, Jazmín Monilla, para plantearte una línea argumentativa también interesante. En parte ya lo hemos analizado, pero nada más para precisar en relación al argumento de los recurrentes de que se les viola su derecho a la propiedad. La Suprema Corte en esta parte establece una serie de metodologías relacionadas con la proporcionalidad que toman como punto de partida esto que ya comentábamos, la propiedad no como una visión tradicional del derecho a propiedad, sino dentro de esta cosmovisión indígena. ¿Qué dice la Corte sobre la violación al derecho de propiedad?
Mira, aquí la Corte, y no solo en este derecho, en algunos otros, porque en casi todos se plantea la posibilidad de hacer el test de proporcionalidad, dice, mira, para verificar para correr el test, ¿no? O para que yo haga el test, necesito primero verificar si estás en el supuesto de violación de este derecho, ¿no? Por decirlo como en términos sencillos. Y cuando la Corte, en este caso, por la segunda sala, en la sentencia, hace el estudio de la propiedad privada, por supuesto que retoma ya las consideraciones que anteriormente se hicieran de cómo es que la comunidad entiende su propiedad, ¿no? Entonces, en esta parte de la sentencia se aclara que dice, pues, digo, lo voy a decir como muy rápido, pues es que no hay propiedad privada en la comunidad, ¿no? Dice, tradicionalmente nosotros reconocemos o identificamos el derecho a la propiedad, digo, quienes estudiamos derechos, yo creo que nos acordamos de nuestras clases de romano, que te decían el jus abutendi, entonces tienes el derecho al uso, al disfrute y a la disposición. Eso es lo que compone la propiedad. Y cuando nos explica La privada, ¿verdad, Jazmín? la propiedad privada, claro. Entonces, si no tienes libre disposición de los bienes, ¿de qué propiedad privada me estás hablando? ¿No? Hace rato lo mencionaba Paula. En realidad la comunidad les otorga el usufructo, ¿no? El uso y el disfrute del lugar donde habitan dentro del territorio que forma parte del territorio donde se asienta esta comunidad indígena, pero no tienen libre disposición ni no pueden enajenar, no pueden hacer actos de disposición con el lugar donde se asienten. Entonces, no existe la propiedad privada dentro de la comunidad porque la comunidad no la reconoce. Digamos que todo es de todos, ¿no? Entonces, si no existe la propiedad privada, no puedes venir tú a decirme que se violó tu derecho a la propiedad privada como nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante tener el antecedente que mencionaba Paula hace rato, de que la propia visión de la comunidad y de la propiedad es una propiedad comunal que también está reconocido constitucionalmente, ¿sabes? Entonces, no es un tema de que se les ocurrió decir aquí no hay propiedad privada, la propia Constitución permite este reconocimiento. Y entonces la sentencia concluye que no hay violación al derecho a la propiedad privada en este aspecto. Sí, claro, por supuesto, y ni siquiera hay necesidad de correr el test, porque si en esta visión no tienes el derecho a la propiedad privada, no voy a verificar si hubo algún tipo de limitación al respecto. O sea, como que no eres sujeto titular, pues, del derecho que estás argumentando Exactamente, que se te violó. Oye, exactamente. y en ese punto, digo, lo comento de manera anecdótica, incluso para invitar a quienes nos escuchan a que lean la sentencia. Hay una nota a pie de página donde el derecho a propiedad cita a Rafael Rojina Villegas y el famoso compendio de derecho civil que tanto padecimos cuando estudiamos derecho, ¿verdad? Esa obra. Parte de todas nuestras bibliotecas. ¿Verdad que sí? Que tantos reprobados y extraordinarios han generado en... Oye, pero nos formó a muchos de historia. nosotros. Digo, el compendio de derecho civil o el derecho civil mexicano en varios tomos de Rafael Rojina Villegas, pues es un clásico. La verdad es que me dio mucho gusto, lo digo sinceramente, me dio mucho. Es un autor clásico, es un autor importante. Quizá no es la vanguardia del derecho civil contemporáneo del siglo XXI, pero la verdad es que está Las bases, las bases. las bases. Pero ¿qué tanto nuevo decimos si nuestra propiedad privada se basa en el jus romano? O sea, Sí, también sí, es como... ahora, pero bueno, ya en otro programa hablaremos de eso si quieren, porque es muy interesante y muy importante lo que acabas de señalar, Jazmín, porque hay unos nuevos enfoques del derecho de propiedad. Hay unos nuevos Claro. enfoques, incluso con una mezcla entre derecho civil y derecho administrativo, una visión un poco más de uso social de la propiedad. Ojalá que tengamos Claro. oportunidad de platicarlo en algún programa. Oye, a ver, déjame regresar contigo, Paula, para otra línea argumentativa que desarrolla la sentencia y que obviamente ya lo hemos comentado, ya lo hemos explicado, pero vale la pena centrarnos en el tema de la violación a la libertad religiosa. La libertad religiosa, ya ustedes lo han explicado, forma parte integral de la cosmovisión del ser mismo de la comunidad. La comunidad se explica en su integración, en su razón de ser a través de una reflexión espiritual también. Pero los recurrentes aducen, argumentan que se les está violando su libertad religiosa y la Corte desarrolla ahí una línea argumentativa. Cuéntanos, Paula, por favor, sobre Pues estas. mira, lo primero que hace la sentencia es analizar qué es el derecho a la libertad religiosa, qué incluye ese derecho a la libertad religiosa, y básicamente se retoma lo que la Corte ya ha dicho,
en el sentido de que hay una vertiente interna de la libertad religiosa, que es en qué creo, y una vertiente externa, que es cómo la practico, manifestaciones de la libertad religiosa. Y entonces, ¿esto por qué es importante? Porque con la parte interna ya está aceptado internacionalmente, nacionalmente, que no puedes incidir con la libertad interna. O sea, nadie te puede decir en qué creer y no creer. No hay ningún, o sea, yo creo que es de esos pocos derechos que sí es medio absoluto, porque es muy, muy, muy difícil encontrar algo que podría considerarse legítimo como para incidir en qué piensa una persona sobre sus dioses, sus creencias, ¿no? Ahora, es distinto la parte en cómo lo practicas y qué puedes y qué no puedes hacer. Y eso sí puede ser limitado. Hay muchísimos casos, sobre todo a nivel internacional, pero en México ya hemos visto algunos, por ejemplo, de examen, universidades que se niegan a practicarle exámenes a alumnos en ciertos días y esos alumnos solo lo pueden hacer en ciertos días por su religión, ¿no? Este tipo de cosas, pero que al final con lo que conflictúan es como con los ritos y las prácticas. Y decimos, bueno, esa parte sí puede ser limitada. La pregunta es, ¿se limitó? Pues sí, sí se limitó. O sea, al final les están diciendo o practicas tu religión o eres parte de esta comunidad. Entonces, por supuesto que se incidió en ese derecho y se corre un test de proporcionalidad en donde básicamente lo que se concluye es que la finalidad de la medida, o sea, tiene un objetivo válido, que es preservar la comunidad. O sea, ¿cuál es el objetivo de la comunidad? De tener una medida tan extrema como es la expulsión, pues es sobrevivir. Hay muchísimos artículos al respecto de lo que está pasando con estas religiones que llegan a evangelizar a comunidades indígenas y pues las comunidades indígenas acaban extinguidas, ¿no? Bueno, fue lo que pasó en la colonia, precisamente. O sea, al final así es como muchas comunidades indígenas se han destruido, ¿no? Por la religión. Entonces, es muy, muy válido que la propia comunidad diga, no quiero estas influencias externas, porque pues si hay testigos de Jehová adentro, que además es una religión que se define porque hacen mucha evangelización, pues hay un miedo fundado de la comunidad de que se empezaría a explayar esa comunidad y a pues, reducir cada vez más su comunidad, ¿no? Entonces, pues su finalidad es válida. Es una medida, decimos que es una medida que sí tiene racionalidad medio fin, o sea, sí te va a llevar a proteger esa comunidad y pues necesaria en el sentido de que no pareciera que hay otra medida que del mismo modo consiga lo que quiere la comunidad, que es protegerse a toda costa. Pero ¿qué pasa? Llegamos al último punto, que es el punto de la ponderación, en donde ya sabiendo que pues si era una medida legítima, tenemos que decidir qué derecho nos importa más en este momento. Y aquí sí es pues una elección de nuestra Corte Constitucional de irse por la preservación de la comunidad, siendo que somos una nación pluricultural y como creo que es un signo de tomar con importancia el artículo 2 constitucional y no dejarlo a la letra. O sea, esto es lo que verdaderamente significa que una comunidad indígena se autodetermine y que respetemos sus usos y costumbres. O sea, claro que lo que se pierde del otro lado es grave, o sea, no se aminora el hecho de que pues a estas personas se les está restringiendo ese derecho con una consecuencia altísima, pero un poco aquí la Corte se responsabiliza de interpretar la Constitución y de decir la Constitución dice que estas personas pueden decidir esto y que tienen ese régimen especial. Y eso va sobre este interés personal o individual de estas personas. Ahí hay un debate también interesante como este que platicábamos sobre la propiedad, porque algunas visiones críticas del multiculturalismo, pero también algunos autores al interior de la propia corriente de pensamiento multiculturalista, como Will Kimlicka, han señalado que este tipo de protecciones reflejan una visión estática de una comunidad cultural y no una visión dinámica que podría tener ciertos cambios a partir de estas influencias que, en efecto, como testigos de Jehová, tienen una clara ambición proselitista, ¿no? De ir aumentando su membresía, digamos, su grey, pero que forman parte de la dinámica de los sistemas culturales. Todos los sistemas culturales a lo largo de la historia de la humanidad han ido cambiando, han ido evolucionando. No hay una cultura que se haya mantenido estática. Y ahí hay un tema también importante. Bueno, regreso contigo, Jazmín, para
Una línea argumentativa adicional, creo yo también muy provechosa, que además tiene un punto específico que hay que destacar, que es el derecho al mínimo vital. ¿Se viola, no se viola? ¿Qué dice la sentencia? Y cómo a partir de ese derecho al mínimo vital viene un tema de reubicación o expulsión. Creo que ese es un punto fino que vale la pena Así que nos es. ayudes a entender, Jazmín, si fueras tan amable. Aquí es curioso porque, bueno, voy a empezar. En relación con el mínimo vital, digamos, el primer estadio que reconoce la segunda sala sin hacer como mayor, sin alargarnos mucho, es claro que hubo una afectación al mínimo vital en la medida de que los propios quejosos te están diciendo, oye, me sacaron, ya no tengo dónde vivir, perdí cosas, perdí mi vivienda, perdí como la oportunidad de obtener herramientas para fruto de mi trabajo, para la supervivencia. Y lo que comentaba Paula, ¿no? Que incluso se han como refugiado, lo entrecomillo para que no sea como el término de refugiados, pero se han refugiado en casas de los miembros de la comunidad testigo de Jehová, ¿no? Entonces decimos, palomita en la medida en que claro que hay una afectación al mínimo vital, y entonces se considera necesario también correr el test de proporcionalidad para verificar si es válida la violación a este derecho o si está constitucionalmente legítima la violación por parte de la comunidad a este derecho. Por lo que hace a las partes del fin legítimo, a la parte de la idoneidad y de la necesidad, la sentencia retoma lo que se dijo al momento de analizar si había o no violación a la libertad religiosa, ¿no? Entonces dice, bueno, claro que la medida es legítima, idónea y necesaria porque lo que se busca es preservar la supervivencia de la comunidad indígena, ¿no? O sea, esta medida de expulsar a las personas, lo que busca es que la comunidad indígena sobreviva por esto que ya comentaban, de que puede haber evangelización hacia la comunidad y que permee y se transforme la visión de espiritualidad que ellos tienen. Se considera que, pues sí, efectivamente, pues lo que ya decía Paula, no hay otra medida que pareciera conseguir idóneamente el fin buscado con una medida menos restrictiva. Pero ya en la parte de la proporcionalidad en sentido estricto, aquí ya cambia el estudio en relación con lo que se dijo con la libertad religiosa. Y justamente se retoma lo que se dijo al estudiar la necesidad, diciendo que, a ver, en el propio estatuto de la comunidad se reconoce que hay algunos casos en los que se les puede reubicar a los usufructuarios de un pedazo de tierra o del lugar donde viven cuando, cuando se actualizan los supuestos de reubicación. Entonces se dice, bueno, la propia comunidad reconoce, o la propia organización jurídica de la comunidad reconoce la posibilidad de la reubicación. Entonces, pero volvemos y hace una distinción entre una cosa es la expulsión de la comunidad y territorial, y otra cosa es la expulsión de la comunidad y la posibilidad de la reubicación territorial. Y, y creo que aquí también la sala, y Paula no me va a dejar mentir, la discusión de los ministros y de la ministra que integran la segunda sala se da en es una discusión, creo, me parece como interesante, en cómo vamos a entender, si ya dijimos que la propia visión de la comunidad es quienes formemos parte de la comunidad tenemos que compartir características espirituales, religiosas y algunas otras, y para poder gozar del beneficio territorial que tenemos y formar parte de la comunidad, tienes que cumplir con estos derechos y obligaciones que el propio estatuto te da. ¿Y cómo le hacemos para que tú, que no forma, o sea, que ya no te reconocemos, ya no tienes ese sentido de identidad y pertenencia comunal, porque has dejado de profesar la religión que nos mantiene unidos a todos, te tengo que autorizar a permanecer en el territorio de mi comunidad, ¿no? Pero aquí sí parece que digo, se hace un esfuerzo muy grande en la sentencia, me parece, para evidenciar que aquí sí es posible hacer una ponderación en el que se trate de que los dos derechos coexistan de la mejor manera posible, ¿no? De la manera más amigable, lo voy a decir así como muy casual. En el caso de la libertad religiosa, no. Parecía que no hay una manera de conseguirlo, de conseguir respetar
el derecho de la comunidad, parecía que no hay alguna otra manera de hacerlo, pero en el caso del mínimo vital, aquí sí cambiamos la visión. Entonces, parece que aquí sí hay una manera de hacer que los dos derechos sobrevivan, ¿no? O que haya un leve grado de afectación a cada uno de los derechos, tanto al de la comunidad indígena como al del mínimo vital. ¿Por qué? Porque aquí sí ya puedes estar poniendo en riesgo, pues, la vida y la salud de las personas, que en este caso que son la parte quejosa, que son los quienes se reconocen como testigos de Jehová. Y la clave conceptual de entrada, me parece que lo has explicado muy bien, es la diferencia entre expulsión y reubicación y la posibilidad que la sentencia abre para este reconocimiento. Estamos ya terminando, nos queda un poquito menos de un minuto, pero no quiero despedir el programa sin preguntarte, Paula, ¿cómo comunicar esta sentencia? ¿Cómo hacer que la sentencia se entienda por sus destinatarios, tanto los recurrentes como la propia comunidad? ¿Qué medidas ha tomado la Corte para ese efecto? Pues justo la segunda sala ha como tenido un esfuerzo durante los últimos 2 años muy fuerte de justamente esto que dices, ¿no? ¿Qué pasa con estas sentencias que a veces ni siquiera son comprendibles por los propios abogados, por los términos técnicos y lenguaje hiperjurídico que usan, ¿no? Entonces, se emitió un acuerdo en donde justamente lo que se busca es hacerle sentencias que sean sencillas y accesibles para toda la población. Y voy a dejar que Jazmín lo explique, dado que ella era secretaria en ese momento de la segunda sala y seguramente podrá tener mayor detalle. A ver, Jazmín, compleméntanos este importante punto de comunicación de la Corte hacia la gente, hacia los destinatarios del propio fallo. Pues aquí Paula lo ha dicho muy bien. Hace 2 años los integrantes y la integrante de la segunda sala decidieron emitir un acuerdo general para responsabilizarnos nosotros mismos como juzgadores de que en todos los casos que involucren acceso a la justicia de las personas que incluso la Corte ha desarrollado varios protocolos, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, personas indígenas o comunidades indígenas, como es el caso, además de hacer una sentencia formato tradicional, técnico, a veces engorroso, a veces aburrido, a veces muy técnico e incomprensible, como decía Paula, además de ese formato tradicional, un formato adicional que nosotros llamamos sencillo y accesible. No le llamamos de lectura fácil porque el de lectura fácil está diseñado para personas con determinadas características. Y este es uno de los casos. Este amparo en revisión, al versar sobre derechos y personas indígenas y comunidades indígenas, además de este formato que es el que hemos estado platicando aquí, se hace una sentencia accesible y sencilla para que llegue a todas las personas, abogados, no abogados, personas, el ciudadano de a pie, las ciudadanas de a pie, que quieren conocer qué está resolviendo la Corte, acercar la justicia a las personas, y en esa medida, pues también la segunda sala ha venido prestándonos capacitaciones al respecto, ¿no? No solo de lenguaje ciudadano, sino también por ahí alguna de accesibilidad en formatos, que nuestros formatos sean accesibles digitalmente para que lleguen a más personas. Importantísima tarea. Enhorabuena, enhorabuena para la sala, para la Corte, en este esfuerzo para hacer efectivo el acceso a la justicia, que también pasa por una vertiente, por una visión lingüística y de comprensión de términos que en efecto lo dicen muy bien las dos. A veces ni nosotros mismos, como abogadas y abogados, le entendemos, pues imagínate la ciudadanía. Paula Jimena Méndez, Jazmín Bonilla, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para seguir reflexionando sobre los fallos importantes, las sentencias más trascendentes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.